Vamos a ver Hebreos 11 y vamos a mirar allá a Noé y toda la obra maravillosa que Dios desarrolló en él y por supuesto toda obra de fe. La gran historia de Noé se resume en un solo versículo aquí. Si ustedes lo están viendo, noten aquí en el versículo 7, por favor, vamos a Hebreos 11:7 y vamos a darle lectura. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí, hasta ahí. Ahora, ustedes ven, ¿no? Aquí una de las cosas que notamos es que lo que acabamos de leer es un pasaje que se condensa realmente en Génesis 6, 7 y 8. Allá es donde se condensa y bueno, también hasta el 9 llega, y en ese sentido es un versículo difícil de entender, es un versículo que hay que explicarlo. Se supone que conoces la historia, ¿no es cierto? Todos saben, pero no la historia de la película, por favor, se ve que ya la vieron, ¿verdad? Pero mira, ¿sabes qué? Aquí la historia de la película es una verdadera aberración a la verdad bíblica. Aquí vamos a verla lo mejor posible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la estamos viendo en base a lo que dice aquí su bendita palabra. Ahora, recuerden ustedes que en este libro en particular fue escrito específicamente a los hebreos, judíos que se habían convertido, por supuesto, y el autor de este libro está buscando la manera de persuadirlos a que verdaderamente entiendan lo que es la fe en el Señor Jesucristo. Ellos sabían la historia, tenían bien presente la historia de Noé, ¿no es cierto? Como muchos de los que estamos aquí, estaban muy familiarizados con la historia. Ellos sabían del Antiguo Testamento, estaban familiarizados con estos personajes, todo el capítulo 11 que estamos estudiando, y ciertamente cada judío estaba familiarizado con la asombrosa vida o historia de Noé. Entonces Noé es el siguiente en la lista de las personas que estamos aquí estudiando, la lista de hombres fieles, hombres cuyas vidas estuvieron marcadas por la fe, una fe activa. Les recuerdo eso, ¿no? Una fe activa, y les recuerdo Santiago, cuando dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quería decir con eso Santiago? Que la verdadera fe se apoya en la acción. La verdadera fe se apoya en la acción, y no es el ejemplo clásico de ese hecho en el Antiguo Testamento. La acción de su fe es una de las más notables que encontramos en toda la Escritura. Una de tantas, ¿no? De las más notables. Hay pocas, realmente no son muchas de las historias de fe que encontramos aquí. La Biblia en todas partes enseña que los hombres vienen a Dios, y escuchen esto, vienen a Dios solamente por la fe. Y Lutero tenía razón, ¿no? Sola fide. Es importante eso, ¿no? Solo por la fe. Y luego vivir esa fe, en realidad, es también el resultado de tener esa fe. Vivir esa fe, que significa simplemente tomar la palabra de Dios y obedecerla. Así hablábamos en el seminario. Hace días tuvimos una junta con todos los maestros del seminario y decíamos eso, que la iglesia solamente necesita obedecer la palabra de Dios. Ya, es todo. Mira, realmente nosotros podemos estar aquí años y años y años, y hay gente que no obedece, sus vidas no son transformadas, sus vidas siguen estáticas, ponen sus intereses en todas las cosas menos en lo que deben de poner interés. ¿Te das cuenta? Hay de todo, ¿no? Como dice el dicho, en la viña del Señor hay de todo, aunque realmente no debería haber de todo, ¿no? Debería haber una sola fe que salva y una sola fe que hace que tú obedezcas. Punto. Entonces, nunca por obras o esfuerzo propio o ceremonias, lo que estaba aquí remarcando el autor a los judíos convertidos, o logros morales, así no se llega a Dios. De ninguna manera. Siempre ha sido el acercamiento a Dios por medio de la fe, nunca ha sido diferente, jamás. Pero cuando el Evangelio de la gracia y el Evangelio de la fe llegaron,
siendo predicado por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, les pareció a los judíos como que era un nuevo mensaje, ¿no? Unos, por supuesto, ya conocen la historia, lo rechazaron, y por supuesto, otros les pareció un nuevo mensaje, cuando originalmente, ¿sabes qué? Era un mensaje de toda la vida, era un mensaje de salvación por gracia a través de la fe, que había sido siempre. Pero ¿qué sucedió? Se corrompieron en un sistema, hablando de los judíos, hablando de los hebreos, en un sistema de obras. Los judíos habían estado expuestos toda la vida, escucha, toda su vida, a una enseñanza por medio de esfuerzos propios, esfuerzos personales, esfuerzos morales y religiosos, y si bien hubo algunos que creyeron, bueno, y vivieron piadosamente, en realidad solo era un remanente, ahí algo que quedaba, algo de lo fiel que quedaba ahí en medio, ¿no? Pero los judíos originalmente, escuchen esto, habían puesto sus esperanzas en su nacionalidad. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Estuvimos hablando acerca de eso cuando hablamos de Romanos. Pusieron su esperanza en la nacionalidad, en la circuncisión, en la posesión de la ley, la observancia de los rituales, todas las cosas externas, todo eso. Y yo creo que el modelo de eso era realmente el apóstol Pablo, ¿te acuerdas, no? El apóstol Pablo tenía una clara visión acerca de eso. Él practicaba todo. ¿Te acuerdan ustedes que fue circuncidado al 8º día? ¿Se acuerdan ustedes que de la tribu de Benjamín, un celoso, cumplidor de la ley, etcétera, etcétera, irreprensible? ¿Y de qué le servía, no? Tradicionalista el hombre, ¿no? Que creía que era ganancia para él. Y eso es lo que muchos judíos también lo creyeron. Ganancia para él. Pero cuando encontró el verdadero evangelio, hablando de Pablo, el evangelio de la fe, el evangelio de la gracia, a través de Cristo, dijo que no era eso que había conocido más que basura. ¿Te acuerdas? Lo tenía por basura, que en realidad significaba o significa estiércol. ¿Sabías eso? Bueno, mira, el tema de la salvación siempre ha sido por gracia. No, nunca ha sido de otra manera. Ese es el punto para estos hebreos que estaban aquí. Y el principal versículo, se pudiera decir que es en Hebreos 10:38, que está ahí a un lado, un poquito antes de comenzar el capítulo 11, que en realidad es una repetición del libro de Habacuc 2:4, que dice: el justo vivirá por fe. Punto. Y antes de empezar con el tema de la fe en todo el capítulo 11, ahí asevera y acentúa claramente: el justo vivirá por fe. La fe ha sido siempre la manera de Dios, nunca ha sido de otra manera. Así que el evangelio de la gracia y la fe no es algo nuevo. No es algo nuevo. Y el resto del capítulo 11 hace claro el mensaje, a darnos ahí una lista de personajes, una lista de todos los que pueden ser clasificados como hombres y mujeres de fe. Los medios de la justicia, tanto en el Nuevo Pacto y en el Antiguo Pacto, era la fe. Punto. Nada más. Ahora que hemos visto el ejemplo de Abel, ¿te acuerdas? La semana pasada estuvimos hablando, por supuesto, de Abel y su vida de fe. Hemos visto el ejemplo de Enoc también. No, la semana antepasada y luego la semana pasada de Enoc, que caminaron con Dios. Lo dije aquí muy claramente. Y ahora llegamos a la vida de Noé y toda obra de fe. La historia de Noé es realmente increíble. Realmente increíble. Y en el versículo 7 que acabamos de leer, es un resumen prácticamente, o sea, muy breve de toda su vida. Y la mayoría de ustedes conocen la historia, pero otra vez vuelvo a decir, algunos puede que la sepan, pero deben entender bien precisamente el mensaje de Dios para Noé y todo lo que hizo él. Y por eso estamos aquí. El único detalle es que él preparó un arca, ¿no? Nosotros ni siquiera sabemos cómo lo hizo. ¿Te acuerdas? Nosotros no sabemos qué hizo ahí. Dios le dijo todas las especificaciones que ahorita vamos a ver. Y por supuesto, él que por fe obedeció. Ahí está.
nosotros no sabemos, simplemente fue advertido por Dios acerca de las cosas que incluso aún ni se veían, ¿no? No estaban ni siquiera cercanas, ¿no? ¿Qué cosas que aún no se habían visto? Bueno, vamos a verlo. ¿Y cómo condenó al mundo? Vamos a verlo. ¿Y cómo llegó a ser heredero de la justicia? Lo veremos. Ahí está. Así que para tener este informe completo de la fe de Noé, tenemos que volver a la gran historia que aquí está. Ahora, ¿cómo empieza el versículo aquí? Realmente como está aquí el versículo, lo primero que debe entenderse es que aquí vemos 4 actitudes de fe de Noé. 4 actitudes de fe de Noé. Número 1 fue advertido, número 2 fue obediente, número 3 fue predicador y número 4 fue heredero de la justicia. Así, a ese tamaño, por decir así. ¿Se dan cuenta? Así que vamos a la primera. Vean ustedes que fue advertido. Vamos a partir de este versículo y por supuesto vamos a ir a Génesis. Pero noten ustedes, en primer lugar, que fue advertido. Dice ahí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, hasta ahí, fue advertido. No tenía nada que seguir, pero Dios ya se lo había dicho. O sea, fue advertido, hablando en términos en el pasado, por eso fue advertido. Y Dios le dijo que algo iba a suceder, que nunca había ocurrido nada en la historia anteriormente del mundo, ¿no? Y Noé iba a creer esto. ¿Ustedes creen que lo iba a creer? ¿Iba a acontecer lo que Dios dijo? Bueno, vayamos a la historia de Génesis, capítulo 6. En cierto modo, el ejemplo de fe más notable de la historia debido a los aquí involucrados. Y vamos a ver aquí la historia de Noé, del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 6, versículo 13. Noten ustedes lo que dice, lo que le dijo Dios. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. ¿Lo están viendo? Entonces, vean, fue advertido en razón de esto que estamos viendo aquí. Han pasado 1500 años desde la creación ahí. Estamos en 1500 años de la creación. Y la historia de un hombre en la tierra había llegado a lo peor de lo peor desde la caída. El pecado, francamente, aquí es abundante. Es un delito escalonado cada vez más, cada vez mayor contra Dios, y por eso entrega el decreto a Noé prácticamente de destruir toda la tierra, específicamente por medio del agua. Y bueno, él va a ahogar a toda la raza humana, donde solo se salvarán Noé y su familia, y nadie más. Y lo ratifican, vean, en el versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Lo están viendo? Ahí está. Así que este es el evento más notable en el Antiguo Testamento, la destrucción de toda la raza humana de aquel entonces. ¿Te das cuenta? Con la excepción de 8 personas, solamente 8 personas. La historia de la Biblia nos dice claramente que Dios juzgará a los pecadores a través de toda la Escritura. Él juzgará cada pecador uno a la vez. Él juzgará cada pecado no confesado, cada pecado lo va a juzgar. Y bueno, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? Ahí está, el juicio. Entonces, todo pecador se enfrenta al juicio de Dios, un pecador a la vez. ¿Te das cuenta? Pero periódicamente hay este tipo de juicios masivos, tremendos, durante largos periodos de tiempo, por supuesto, y Dios deja a los pecadores básicamente a su suerte. ¿Te das cuenta? Aquí, y el cumplimiento de sus propios deseos, los deja ahí, lo que estábamos diciendo también en parte en el estudio, que todos son malos, y luego interviene de repente de una manera devastadora en la historia humana y de una manera catastrófica. Y esta es la historia humana, y es el más grande de todos los juicios catastróficos en contra de la humanidad. Tremendo, ¿no?
Ahí está. Pero vamos a ver lo que dijo Dios que iba a hacer en este juicio, lo que Él le pidió a Noé hacer. Y noten aquí cómo Noé demostró su fe. ¿Qué provocó este juicio de Dios? Vamos a regresar pero ahora en Génesis 6, versículos 5 y 6. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¡Wow! Eso fue lo que hizo. Dios vio que la maldad de los hombres era tal que tuvo que prácticamente barrer todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, porque era de continuo solamente el mal. No hacían otra cosa más que maldad. No había otra cosa que hicieran, solamente la maldad. Esto es realmente catastrófico. Imagínate, cada pensamiento, cada día, cada motivo, cada imaginación y por tanto cada acción era solamente la maldad. Aquí está el resultado de la naturaleza caída del hombre, de la depravación del hombre. Miren el 11, vamos a continuar, vean, estoy viendo ahorita algunos versículos salteados, pero para ver precisamente eso. Vean el 11, aquí, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de ¿qué? Ahí está. Mira, la palabra hebrea para violencia es una palabra que se pronuncia así, chamás, o shamás, mejor dicho. Es la palabra shamás y es utilizado del abuso de las personas y la rebelión en general. Se utiliza así. La Septuaginta, ya les dije que es la traducción griega del Antiguo Testamento, lo traduce como adikia con K. Y es tremendo también, que significa injusticia. ¿Te imaginas? Cada pensamiento, cada violencia, cada maldad era realmente cada maldad era una violencia, una shamás o adikia. Y ve el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Lo estás viendo? Tremendo, ¿no? Y tú te das cuenta cómo esto es precisamente lo que está sucediendo actualmente. Hay maldad por todos lados. No puedes negarlo. No puedes negarlo. Y a la vez hay juicio constante como resultado de los pecados terribles que el hombre mismo comete, como les dije. Pero en el versículo 6... nos dice que el Señor se arrepintió incluso de haber hecho al hombre. Qué terrible, ¿no? De haber hecho al hombre en la tierra, y dice que le dolió en su corazón. Un ser espiritual que le duele en su corazón. Claro que esto es un antropomorfismo, que en realidad significa que es un entender a Dios por medio de algunos miembros u órganos humanos. Antropomorfismo. Y ahí está, porque Dios no deshace nada por cualquier cosa que hace, ¿no? Y no hace las cosas por hacerlas, sin un sentido verdadero. Pero aquí expresa una tristeza bien profunda, arrepintiéndose de lo que había hecho. Mira en el versículo 7. Otra vez estamos salteando, Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La palabra raeré es una palabra hebrea muy fuerte. Es la palabra machá. Y es una palabra que expresa la idea de borrar algo. Fíjate nada más. Qué tremendo, es decir, eliminar todo lo hecho. Yo borraré al hombre del planeta, una promesa de muerte y destrucción absoluta. Y luego Dios habla a Noé, mira en el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Bueno, ya se los había leído. Y ahí está, terrible, todo esto. Mira, estamos viendo toda la panorámica de la maldad aquí, de lo que hay aquí en el capítulo 6, que Dios lo muestra, se lo está mostrando a Noé aquí.
Por cierto, hay un incidente que también quiero mencionarlo, aunque no voy a ir en detalle, pero hay un incidente al principio del capítulo 6 que es muy importante, nada más comentárselos así, en los primeros versículos, que dice que la gente literalmente le dio la bienvenida a los demonios para entrar en ellos. Aquí al principio del capítulo 6, los hombres tuvieron ahí prácticamente una posesión demoníaca. ¿Se dan cuenta? Y luego cohabitaron con las mujeres y el fruto de esa alianza satánica fueron genéticamente terribles, su formación, que llevaron a la maldad a los niveles más extremos, inimaginables. No voy a entrar en detalle a eso, simplemente menciono ese incidente por la maldad que había, es parte de lo que estamos viendo ahora, de lo que estábamos viendo en el pasado, de lo que estamos viendo aquí con Noé. Así que Dios advierte en el versículo 13 por primera vez personalmente a Noé, luego habla con otras 3 veces, habla también el 7.1, en el capítulo 8.15, en el 9.1, y el mensaje que Dios da a Noé es una advertencia de juicio masivo. Debe haber sido tan sorprendente para Noé, ¿no es cierto? Imagínate recibir precisamente eso. Terrible. Y mira, había millones de personas en el mundo en ese momento. No puedo saber exactamente cuánta gente había. Bueno, hay quien dice que había unos 8 millones, ¿no? Hay comentaristas que hablan de que había más o menos unos 8 millones de personas. Hay otros que dicen que 100 millones de personas. Lo único que sé es de que el pecado estaba densamente repartido en cada persona que habitaba la tierra. Eso es todo lo que sé. La gente vivía mucho tiempo, acuérdense de eso, ¿se acuerdan? Vivía mucho tiempo y podía producir muchos hijos, ¿no es cierto? Y en todo sentido no tenían ninguna noción de que en algún momento Dios fuera a exterminar pues todo lo existente, no tenían. Los escépticos se opusieron en un momento determinado, se opusieron a algún cambio y muchos enseñaban que Dios no traería pues algún tipo de cataclismo. No, eso no sucederá, por supuesto. Lo mismo sucederá cuando, o sea, ya hablando en el futuro ahora, bueno, eso es en el pasado, ahora también hablando en el futuro, también lo que dice Pedro. No sé si te acuerdas lo que dice. Cuando venga la segunda venida de Cristo, también sucederá un cataclismo. Y vayan por favor a segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Bueno, mira, desde el versículo 3 dice, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Lo estás viendo? Y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, ¿dónde está eso que dijeron que iba a pasar? ¿Dónde está eso que dijeron que iba a venir? Y miren, el mismo tipo de escepticismo debe haber existido en la mente hasta cierto punto, de todos los habitantes en aquel entonces, cuando estaba Noé ahí, incluso hasta en Noé mismo. No sabía ni qué. Al menos en el momento de ser advertido por Dios, ¿no es cierto? Y pudo haber sido un shock realmente en la mente de Noé. Oye, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo puede ser esto posible, no? O no sabe lo que está sucediendo aquí. Y noten que a pesar de no comprender más bien todo lo que recibe esa información de parte de Dios, mira, el Señor le da una orden sin explicación. Vayan otra vez a Génesis y vean el versículo 14. ¿Qué le dice? Mira, le dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la cafetearás con brea por dentro y por fuera. ¿Lo estás viendo? Noten aquí. Ahora, aquí estamos viendo, vamos a ver cuál es la respuesta de Noé. Si tú vas a Hebreos nuevamente, y vamos a ver que el segundo punto, que fue obediente.
No solamente fue advertido, sino que también fue obediente, viendo el 11:7 en la segunda parte, cuando dice aquí, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Lo estás viendo? Esa fue la respuesta a la orden dada en Génesis 6:14. Ahí está. Así que la orden fue: hazte un arca. En realidad es cuando hablamos de arca, es una caja grande. Es una caja inmensa. Es la palabra tabajín en el hebreo. La palabra se utiliza en toda la narración del diluvio. Y es muy importante porque esa caja está diseñada para flotar. No es una forma de barco. No es una forma, no tiene ninguna hélice, no tiene ningún piloto, no tiene velas, no tiene ningún timón, no tiene ningún capitán, no tiene camarote, no tiene nada. No tiene ningún navegador, es una caja. Así, es un tabajín. Y por cierto, esta palabra se utiliza en Éxodo, también en el capítulo 3, Éxodo 2, perdón, del 3 al 5. Tú te acuerdas cuando a Moisés lo pusieron ahí, en una caja ahí, no en un cesto como luego vimos a través de las películas de Hollywood, no, lo pusieron también en una caja. También se utiliza esa palabra. Lo pusieron en el Nilo, ¿tú te acuerdas ahí que Dios usó esa caja para guardar a Moisés y luego también usó una caja para salvar a Noé? Bueno, antes por supuesto a Noé y después a Moisés, que salvaría por supuesto la raza humana, ¿no? En ambos casos la caja era un refugio de la muerte. Quiero que lo veas desde ese punto de vista. Es un refugio de la muerte que daría, en primer lugar, el futuro de Israel, o sea, con los 8 que saldrían de esa caja o de esa arca, 8 de Israel para la raza humana, y en el arca de la alianza es una palabra hebrea diferente a todas, Y Dios ordena entonces que tiene que ser la caja que sea de madera de gofer, o goper, como dice ahí gofer. En realidad, mira, realmente no sé qué tipo de madera sea esta, ¿no? No tenemos ninguna idea de lo que sea esta madera. Hay algunas personas o sugerencias que dicen que puede haber sido de pino de cedro que abundaba en ese entonces por aquellos lugares. Entonces, vean, ahora recuerda, Noé no era un constructor. No era un constructor de barcos. Esto no era un barco, pues, ya lo dijimos. Se trataba de una caja, un cuadro. O sea, aquí era una tarea realmente inmensa, ¿no? Una tarea terrible, que no puede hacerlo solo, por su cuenta, para nada. Es muy probable incluso que sus 3 hijos le ayudaran, por supuesto, toda la familia estuvo de una manera involucrada. Dios les dio la capacidad, escuchen esto, para diseñar prácticamente y llevar a cabo la construcción de esta caja. De esta caja gigante, ¿no? De un cuadro así, como un rectángulo gigante. Y Dios le dice, harás habitaciones, ahí también lo dice, compartimientos o viviendas, ¿no? Probablemente se contaban por miles, dado a las medidas que ahorita vamos a ver. Y luego cubrirla por dentro y por fuera con brea. Y bueno, eso es una especie de sustancia calafateada ahí, calafateada. Y por cierto, la palabra calafatear está relacionada con el verbo hebreo difamar, calumniar, o en otras palabras, sellar, para que no escape. Bueno, esa es la idea del calafatear. Entonces, y mira las medidas, vamos a ver ahora sí las medidas en el versículo 15, estamos en el Génesis 6, versículo 15, vean. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. ¿Lo estás viendo? Esto es como aproximadamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y aproximadamente 45 pies de alto. Esto no es un diseño para la velocidad, no va a esquiar Noé, que quede claro. Entonces, no es un diseño para la velocidad ni para ser fácil guiarlo. De hecho, nadie lo guió. ¿Te das cuenta?
Este es un diseño para tener estabilidad prácticamente. Es el buque más grande jamás construido hasta el siglo XVIII, XIX. Hasta ahí, cuando se construyeron barcos gigantes, transatlánticos, pero allá cuando comenzaron a construir eso, se construyó con, ustedes saben, con acero, hierro. El barco más grande jamás construido fue llamado el Himalaya, era de 200, de aquel entonces. Más adelante se construyeron incluso más grandes, pero el Himalaya era de 240 pies de largo. Eso fue el barco más grande de la historia. Más tarde, en 1858, les doy algunos datos, se construyó el Gran Oriental, que fue casi de 700 metros de largo. Así que cuando pensamos en la época de Noé, dado a la época de Noé prácticamente, esto es mucho más grande que cualquier barco que pudiera existir. ¿Te das cuenta? Que pudiera uno imaginar o concebir la construcción de una caja de ese tamaño, en un lugar desértico. Mira, pero lo más interesante es que las personas que estudian, escucha esto, las personas que estudian las relaciones de los buques entienden que todas las proporciones de los barcos deben ser similares. Nadie hubiera entendido este tipo de diseño, ¿eh? Otro indicio de la naturaleza divina en la Escritura y del entendimiento de Noé, por supuesto, para comprender todas las medidas y tener, por supuesto, bien estructurado todo el diseño que Dios le dio. Su longitud fue exacta, establece en medio de los mares, establece del próximo diluvio, como un rectángulo que tiene más estabilidad, o sea, que no tiene extremos puntiagudos y luego los lados redondeados. Es un tercio más grande de una capacidad de un buque de tamaño similar con un casco arriba. El espacio interior fue de 100,000 metros cuadrados. El volumen es de 1.5 millones de pies cúbicos. Para que ustedes más o menos se enteren. Es una caja terriblemente grande, ¿no? Algunos han calculado la capacidad que es igual a 522 vagones de tren adentro. ¿Te imaginas? Y cada vagón puede llevar 250 o 240 ovejas adentro, de unas ovejas de mediana, más o menos de mediana, digamos, crecimiento, ¿no? El cálculo de ovejas, porque las ovejas serían una especie de animales de tamaño medio, algunas más pequeñas, otras más grandes, pero así podría manejar aquí dentro del arca hasta 125,000 animales. Bueno, miles de compartimentos, te imaginas, se construyeron en esta caja masiva y en este punto no se sabe qué, pero es lo suficientemente grande como para llevar lo que el Señor finalmente le dice que debe llevar. 2 de cada especie animal en el mundo. Y entonces el espacio aquí es suficiente para que Noé incluso y su familia pudieran estar ahí, algunos animales adicionales para el sacrificio, para la comida, etcétera, etcétera. Solo la revelación sobrenatural de Dios podría diseñar un barco con estas características. Solamente él, y esa dimensión para contener esa población de animales. Dios le da los detalles, versículo 16, si vas al versículo 16, mira lo que dice: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Mira, la mejor manera de entender esto es probablemente que los satélites, no tenía antena parabólica, para nada, no. O sea, lo saliente del techo de la caja, lo saliente, y justo un poco debajo de esa parte de arriba, ahí el origen de las palabras, ahí el decirle que hiciera ventanas. La palabra ventana es la palabra tzoar, T-S-O-H-A-R, tzoar. Es una ventana ahí. Pero aunque su origen es oscuro, su origen de la palabra es oscuro, en realidad también se puede interpretar que es obviamente el contraste, que significa luz.
Entonces tú dirás, bueno, ¿eso de qué me sirve? Bueno, esto en realidad hay ahí un significado muy importante también para la vida espiritual y para la vida de ellos. Una abertura de 18 pulgadas de ancho entre el techo y los lados del arca, entendieron que funcionaba, por supuesto, para los mensajes. ¿Te acuerdas los mensajes? Para la ventilación y la luz que entraba ahí, con un cálculo perfecto para que la lluvia ahí no entrara, ¿no? Y también vemos la puerta al lado de la ventana, dice en el versículo 16, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Lo estás viendo? Versículo 16 ahí. Ahora, en este rectángulo caja, mira, Noé no sabe qué va a pasar ahí. Todavía dice, bueno, pues ¿qué? Mira, ¿por qué? Porque va a pasar ahí un año. Y mira, un año flotando sobre el planeta que se ahoga. Se trata de un crucero sin un solo camarote, sin un portero, en las condiciones más primitivas, inimaginables. Es como estar un año en un establo. ¿Estás pensando eso? Con 3 pisos y miles de compartimentos ahí para todo, ¿no? Entonces Noé no sabe todavía qué va a pasar ahí. Hasta que viene la información, versículo 17. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Lo estás viendo? Cuando dice aquí que yo, una palabra, una expresión muy impresionante de parte del Señor aquí. He aquí que yo. Es algo supernatural, o sea, es algo que yo hago, voy a ahogar el mundo. La palabra ahí, diluvio de aguas, es un término técnico, es la palabra mabul, ahí, que solo se utiliza aquí en Génesis 6 al 9, porque Dios escogió una palabra exclusivamente para describir el diluvio. Solamente utilizó esa palabra. Tiene otro uso en el Salmo 29:10, digamos. Su propósito es destruir todo el aire que respiran las criaturas, ¿no? Con la excepción de los que van a sobrevivir aquí, y todo lo que está en la tierra perecerá. Y realmente esto no es una inundación local, como unos argumentan. No sé si lo hayas visto por ahí, pero hay quienes argumentan que es una inundación local. Se trata de un diluvio universal, real. Y si tuviéramos tiempo podríamos estudiar cómo tiene que ser una inundación en todo el mundo, ya que toda la humanidad sobre la faz de la tierra muere. Todos, excepto 8, ¿no? Pero vayan al 7:23 de Génesis. Mira lo que dice aquí. Así fue destruido todo ser que vivía, me estoy adelantando, pero para que ustedes vean lo que prácticamente exterminó. Así fue destruido todo lo que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Estás viendo? También sabemos que se trataba de un diluvio mundial y universal. Bueno, en realidad tiene una razón, debido a la profundidad. Y no podía ser una inundación local porque cubría el monte Ararat. ¿Te acuerdas? El monte Ararat incluso es un monte que tiene 17,000 pies de altura y estaba cubierto. Cálculos matemáticos simples nos dirán que la inundación se llevó a cabo por encima de esos 17,000 pies de altura, ¿no? No para que alguien esté ahí, ¿no? En la puntita, ¿no? Ya me salvé, ¿no? No, lo cubría todo. 17,000. Imagínate, sin bajar de ahí el agua, permaneciendo ahí un año, ahí, ¿te das cuenta? Así que se extiende sobre el planeta, y sabemos que ese diluvio tuvo una duración de 371
prácticamente 1 año y días, ¿no? Entonces la Biblia es clara cuando habla de la teología de la inundación, que se trata de un diluvio universal, porque lo compara con la destrucción venidera de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Nos confirma la forma en la que Dios destruyó al mundo por agua, pero en el futuro Dios ya no va a destruir la tierra por medio del agua. ¿Por qué? Porque lo prometió, hizo un pacto, por supuesto, con Noé, pero no me voy a adelantar al respecto, pero Dios en el futuro destruirá el mundo por medio del fuego. Y esa es una destrucción universal en ambos casos. Así que hay un montón de indicios de que se trata de un diluvio universal, y la más obvia es que exactamente lo que dice la Biblia, solamente 8 se salvaron. Por eso ustedes notan que hay una promesa también de parte de Dios en el 18. Si regresas a Génesis 6, vean, mas estableceré mi pacto contigo. ¿Lo estás viendo? Este es el primer pacto. Básicamente, este es el primer pacto que aparece en las Escrituras. Es un pacto con Noé y su familia para salvarles. Mira, vamos a seguir leyendo. Mas estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y tus mujeres, las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda la carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Escucha esto y que se te quede bien grabado. Para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. ¿Estás viendo? Bueno, mira, cuando leemos esto, obvio, siempre pensamos o quizás escuchamos, ¿cómo va a ser eso Noé? ¿Cómo lo va a hacer? Imagínate a buscarlos y encontrarlos, a ver, ¿dónde están estos animales, no? ¿De dónde los voy a sacar, no? Mira, tú te puedes hacer todo tipo de conjeturas que tú hayas pensado y hayas creído. Puedes decir, ¿cómo va a conseguir 2 de cada especie? Aparte de, si encontrar uno es difícil, imagínate 2, ¿no? Y que sea de distinto sexo. Mira, ¿sabes qué? Un poco de más información acerca de esto, te vas a dar cuenta que el que hizo esto fue Dios mismo. Hay que entenderlo así. Porque luego hay algún tipo de lógicas humanas ahí de estar pensando cómo lo hizo, y encontramos un cierto tipo de lógicas que llegan a ser ilógicas. Es Dios el que los va a traer. Es una responsabilidad asombrosa. Y tal vez Noé pensaba una inundación. A ver, espera, ¿qué es eso? También dices, nunca había llovido. En ese entonces, fíjate lo que sucedía, ni una sola gota del cielo había caído nunca. Entonces, estamos a 450 kilómetros del mar. Y construyendo un arca de esas dimensiones ahí en el vil desierto. Bueno, ¿qué pasaba? La tierra era una especie de invernadero. No había llovido, pero era una especie de invernadero, había una especie de ligera neblina que cubría todo el globo terráqueo, todo el mundo. Era todo un ambiente tropical, no había temporadas como las que conocemos, no había hielo en los polos. No había eso, era un clima universal bajo una especie de pabellón con niebla, ¿no? Y bueno, y es por eso que se encontraron los animales, esos gigantes, en los bordes superiores del circo polar ártico, con mucha vegetación ahí, cuando ellos comían todo ese tipo de cosas, y que se alimentaban de la tierra tropical que había. Pero se encontraron esos animales, por supuesto, cuando era todo de un solo clima. Pero Noé además estaba viviendo en un desierto, como les dije, no había agua allí. Entonces, ¿qué puede creer uno al respecto? Mira, nadie le creyó. Por mucho que buscara la manera de predicar o de enseñar o de hacer algo o de prevenirles, pues no, nadie le creyó. Tuvo una fe, él solamente tuvo la fe que vinimos comentando. Y ese es lo que hace que sea tan notable su obediencia, hermanos. Eso es lo que hace que sea notable. Porque en el versículo 22,
Si ves aquí cuando dice, y lo hizo así Noé, ¿lo estás viendo? Lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, esto es un acto monumental de fe. O sea, no, bueno, hasta puedo calificarlo mucho más, de absolutamente increíble de fe. Y debido a eso, Dios lo salvó. Ahí está. ¿Por qué? Si vas al versículo 8, estamos yendo y regresando. ¿Por qué? Dice el versículo 8 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí está. Halló gracia. ¿Por qué halló gracia ante los ojos del Señor? Porque dice en el versículo 9, porque no era un hombre justo, perfecto en su tiempo y con todo eso, y con Dios caminó Noé. ¿Lo estás viendo? Ahí en el 9. Ahí está, por eso halló gracia. ¿Te imaginas lo que fue para Noé y su familia a vivir en un mundo que era tan corrupto que todo ser humano se ahogó? Mira, creo que esto es bastante sorprendente de ver a Noé aquí, su señora y sus hijos ahí, y sus esposas, las esposas de sus hijos en el mundo, y enfrentar todo eso, y a veces nos quejamos de lo que enfrentamos día con día, ¿no? Demasiado quejosos, quejumbres, ¿no? Y a veces nos quejamos de lo que, ¿sabes qué? De lo que enfrentamos día con día, de nuestros propios errores, también nos quejamos. De nuestros propios pecados, también nos quejamos. Nos quejamos de todo, pues. Y pensamos que nuestro problema es el más grande de todos, ¿no? Uy, no, es el más grande. Y parece que no nos damos cuenta que el pecado que cada día existe dentro del mundo crece más y más y más, y es más terrible. Y cuánto es la inmoralidad, el crimen tan elevado en la que vivimos, los criminales y los muchos hombres prepotentes. Y por supuesto, vivimos en un mundo mentiroso de todas. Qué terrible. Y tan degradante, y tan degenerado, y tan, de verdad, tan malvado. Y nuestros problemas se reducen a nada, ¿no? Si te fijas, nuestros problemas en realidad no son nada. Porque aún hay pueblo de Dios, aún tenemos hermanos y hermanas que están luchando día con día con sus defectos y pecados que no son comparables con el resto de la humanidad. Que tenemos un ejemplo de fe y obediencia en Noé que debemos considerar e imitar. Este es un hombre extraordinario, que no debe subestimarse. Este es un hombre que creyó lo que Dios le había dicho, a pesar de que no había nada, a pesar de que incluso no entendía. No hay lógica ahí. ¿Te das cuenta? Que creyó. Originalmente, mira, él también conoció a Matusalén, creyó en Abel, que también creía que Abel sabía que era un pecador y por supuesto necesitaba un sacrificio para el perdón de sus pecados, que creía en Enoc y supo de Enoc. ¿Te imaginas? Y por supuesto él caminó también con Dios como Abel y como él también. Entonces ahí está la gracia y el perdón de Dios. Él estaba en la verdadera comunión justa con Dios, era un hombre justo y Dios le hizo una promesa e hizo un pacto con él y Noé obedeció esa promesa. Recuerden que Hebreos 11 dice que fue advertido, ¿no?, por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. En la nada, construyó su fe de la nada, pero él actuó. Dios le dijo que el diluvio vendría, el juicio era inevitable y él obedeció. Esta es la esencia de la fe. La fe no tiene que entenderse, hermanos. La fe no tiene que comprenderse. La fe llega a algo que está más allá de la experiencia, más allá de la comprensión. Creo que entendemos un poco, ¿no?, acerca de esto. Caminamos por la fe, por fe y no por vista, ¿no? ¿O no? ¿O sí o no? Ojalá fuera así. Ojalá fuera así.
Porque hay tanta cuidado, luego hay un cuidado excesivo en nuestras personitas. Y a veces no creemos que Dios nos va a cuidar. Desde luego que hay que cuidarnos de este mundo, pero ¿sabes qué? Dios nos guarda. Hemos confiado en que un día estaremos con el Señor, un día, ¿no? ¿Esto cómo lo sabes? ¿Esto por qué dices eso? Pues que obvio entendemos, no me respondan, ¿no? Yo entiendo, no es una clase. Estamos entendiendo prácticamente que esto es por fe. Y punto. La Biblia dice que todos los pecadores irán al infierno, también lo creemos, ¿no? Ahí está, la Biblia dice que habrá un holocausto del juicio divino sobre la tierra en el futuro y todo el mundo pasará por fuego, la tierra y los elementos que hay en ella serán destruidos, ¿no? Lo creemos, no sabemos ni qué es eso, ¿no? Aparte de que ni siquiera lo vamos a ver, ahí está. Y así pasó con Noé. Noé construyó un arca teniendo la seguridad de que lo que Dios le estaba diciendo era una realidad. Así que la fe se demuestra con la obediencia a la palabra de Dios. Es un asunto que no se podía experimentar o incluso concebir o comprender. Nada. Ahora mira, vayamos al tercer lugar, la actitud de Noé. La actitud de fe de Noé. No solo fue advertido, fue obediente, sino también fue un predicador. Mira, vean, si regresas a Hebreos 11, en el versículo 7, ahí está la otra parte. Y por la fe condenó al mundo. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Ahí dice, podríamos decir que esta manera, él obedeció la palabra de Dios y anunció el juicio de Dios. Él anunció el juicio de Dios. Él estaba propagando, por supuesto, el mensaje de salvación, pero más que de salvación, era un mensaje de juicio. ¿Te das cuenta? Se podría decir así, lo creía, y era extraño porque en realidad no dijo mucho al respecto, ¿no? ¿Qué tenía que decir? Pero tenía miedo también de la gente. Imagínate, ¿qué podrían pensar de él? Pues lo único que pensaban es que estaba loco. Simplemente. Pero mira, también dice el versículo 7 que por su obediencia en la construcción de esa arca impresionante en medio del desierto, iba a haber una inundación que jamás iba a experimentar, o que jamás habían experimentado, y así lo hizo. ¿Y qué pasó con eso? Estaba condenando al mundo. Eso es lo que dice aquí, en el 11, condenó al mundo. Es una declaración constante de 120 años que duró la construcción del arca, ¿te das cuenta? 120 años condenando al mundo. Hasta que llegó el juicio inevitable. Y es por eso que dice, no era un predicador de la justicia y Dios lo preservó con todas las siete personas cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No era un predicador de justicia, así que mientras él construía el arca estaba al mismo tiempo predicando el juicio venidero. Así que Dios fue muy paciente, ¿no? Mira, 120 años de esperarse a que construyeran el arca, ¿no? Para comenzar. En Génesis 6, Dios predica este mensaje a través de la construcción de la caja. Debe haber habido en aquel entonces un tema muy controversial, por supuesto, y bueno, más que controversial, de conversación habitual, que Noé había perdido la razón. Ese era el comentario de todos los demás. Pero la gente mira, incluso te puedo decir que la gente sabía cosas. La institución del sacrificio había estado en vigor desde Abel, ¿te acuerdas? Ahí estaba la institución. Sabían que los pecadores tenían que venir a Dios no para ofrecer sus propios méritos, como lo vimos en Caín, ni sus propios logros, ni sus propias obras, sino el reconocimiento de su propio pecado. Y sacrificar, por supuesto, un animal, un derramamiento de sangre, por supuesto. El reconocimiento de tu pecado y que no eran dignos de vida, sino de muerte. Es el punto.
y la comprensión de que Dios proveería un sacrificio en su lugar. Ellos sabían la gravedad del pecado. Todos los habitantes que le rodeaban ahí en el entorno de Noé sabían el horror de la maldición o sea, que Dios iba a presentar en un momento determinado, pero no le creyeron. Así como Caín no creyó. Hizo lo que quiso. Y como dijimos, también vimos a Enoc, que caminó con Dios y como tuvo a su hijo Matusalén, ¿te acuerdas? Que hablaba de su padre por 300 años después del nacimiento de Matusalén, dio un paseo un día con Dios y el Señor se lo llevó. Entonces, mira, a cuántas personas Matusalén pudo él testificarles la historia de su padre, que un día caminaba con Dios y Dios se lo había llevado. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Bueno, tal vez 969 años. ¿Te acuerdas de la edad de Matusalén, no? 969 años ahí. Ahí está. Y mira, Noé estuvo predicando este tiempo, estuvo condenando a los habitantes del mundo. Y en el tiempo de la predicación, todos los demás despreciaron, por supuesto, la predicación de sacrificio y la expiación. Tal vez él pregonó todo esto porque fue pregonero de justicia. ¿Te acuerdas? Fue rechazado cuantos habían escuchado las advertencias de juicio. Fue rechazado. Y así como Dios esperó 969 años, la edad de Matusalén, para terminar todo, ¿te acuerdas que cuando murió se desató el diluvio? Lo dije la semana pasada. Y todavía otros 120 años para derribete, ¿no? Como decimos. 969 más 120 años en el caso de la construcción de Noé con el arca. Entonces, pero la fe de Noé se caracteriza por su obediencia, en hacer exactamente lo que Dios le dijo que tenía que hacer, y lo hizo. Vamos al cuarto punto. Cuarta actividad de fe de Noé, que dice que fue advertido, ya vimos, que fue obediente, que fue un predicador de justicia, que condenó al mundo, por supuesto, mediante el anuncio de la condenación o del diluvio que venía. Y en cuarto lugar, vemos que fue heredero de justicia. Si lo ves en el versículo 11 también, en el versículo 7 del capítulo 11, lo vas a ver hasta el final. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Lo estás viendo? Bueno, eso suena como un concepto así cuando vimos heredero de justicia, como que me suena muy paulina la cosa, ¿no? Muy como un anuncio de Pablo. Eso suena como en el Nuevo Testamento. Noé llegó a ser heredero de justicia, que es por la fe, porque creyó a Dios y porque creía en la palabra de Dios, y Dios le concedió la justicia imputada a él. Que quede bien claro esto. Por eso salvó a él y a toda su familia. Noten lo que significa Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Tú y yo ya lo habíamos leído. Él era un hombre justo. Y bueno, Dios hizo lo que tenía que hacer y le imputó prácticamente su justicia. Y lo ves, ¿y qué pasó? Ves en el 7:1 que dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mira, él es una ilustración prácticamente de la justificación por la fe. Esto es una ilustración, esta ilustración del Antiguo Testamento en relación al pacto con Dios. Él creyó a Dios y Dios aceptó su fe y le concedió la justicia. Y mira, él es un hombre justo, él es sin mancha delante de Dios. Es claro que si me preguntas que si era perfecto, bueno, realmente no. ¿Quién es perfecto? ¿Quién de aquí es perfecto? Mira, si vas ahí, no quiero que vayas ahí, pero ahí más adelante encontrarás que lo encontraron desnudo, ¿no? Después de que encalló ahí el arca, lo encontraron desnudo, y hasta borracho.
pues no era un hombre perfecto realmente, delante de los hombres, pero era perfecto delante de Dios. Noten eso, que es muy importante. Era perfecto delante de Dios porque la fe, la justicia fue acreditado a su cuenta. Por eso fue heredero de justicia. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Si lees Romanos, puedes leer el capítulo 3, ¿te acuerdas que no por obras? Bueno, eso es en Efesios, pero también en Romanos 3, que por las obras de la ley ninguna carne se justifica. Ninguna carne. Si lees Filipenses 3:9, vas a ver que Pablo dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Mira, la gran doctrina radical de la justificación es para que el que cree en Dios sea, por supuesto, justificado. En el caso de Noé, creyó todo lo que Dios le había revelado y él fue justificado. Y cuando crees en el mensaje con todo tu corazón, Dios te concede la justicia. Si tú me estás escuchando por primera vez y estás escuchando el mensaje de salvación por primera vez, o estás escuchando la palabra de Dios expuesta aquí y estás escuchando por primera vez lo que es la justificación, si tú crees, Dios te justifica, te imputa su justicia. Él lo hizo en la cruz del Calvario a todos los que creerían, así como lo hizo con Noé, por supuesto. El arca, en este sentido, escuchen esto, el arca de seguridad es Cristo. ¿Te estás dando cuenta de eso? Es exactamente lo que sucedió con él, con Noé y su familia. Él creyó y le fue contado por justicia en ese sentido, y por supuesto fue acreditada la justicia de Cristo, de Dios en él. Bueno, y de Cristo si digo, ¿qué tiene, no? También es Dios, y en ese sentido, por supuesto, esto marca que ahora con nosotros, cuando somos liberados de todo juicio venidero, ¿tú eres liberado ya? ¿Estás libre de la condenación eterna? Entonces el arca fue Cristo para ti, el arca de vida. ¿Te acuerdas que dijo que para que entraran los animales y fueran, por supuesto, tuvieran vida? Y por supuesto los primeros fueron ellos, seres humanos que entraron ahí, y después le dieron la bienvenida a todos los animales que Dios le había ordenado. Pedro entiende esto muy bien. Mira, él entiende que Cristo es el arca de seguridad. Cristo es quien nos protege de la condenación, y Pedro escribió en su segunda carta sobre eso. Lo usa como una especie de advertencia para el futuro, para todos aquellos que incluso actualmente no se han arrepentido de sus pecados y todavía se consideran buenos. No hay justo ni aún uno, ni uno, dice Romanos 3:10. Así que tú tienes que entender eso. Si no eres justificado, entonces mira lo que dice segunda de Pedro 3:10, por favor. Vayan si quieren a ese versículo, yo se los iba a leer, o se los leo. Mira, cuando dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Viene otro terrible holocausto, terrible juicio, el peor de toda la historia, el peor de todas. Este es un holocausto de proporciones increíblemente inimaginables y aún mayores, y la única arca es la fe. La única arca que te salva es la fe en la palabra de Dios para llegar a la completa revelación de Jesucristo. Entonces entendamos eso. Este es el tiempo de protegerte. No hay otra forma, no hay otra manera. Ninguna religión ha sido lo suficientemente fuerte para proteger tu vida. Solamente Jesucristo, solamente Él es el arca de salvación y te puede salvar. Y si tú lo tienes, si tú no estás dispuesto a reconocer tus pecados, jamás vas a entrar al arca de Jesucristo. La arca que es Jesucristo. Si tú no reconoces tu pecado y te humillas delante de Él y no entiendes realmente que sin justificación no puedes entrar al reino de los cielos. No puedes entrar
a esa arca, jamás. Tienes que arrepentirte de tus pecados y decirle a Cristo, hoy es el día de salvación. Señor, perdona mis pecados, quiero que tú seas el arca de mi fe. Ayúdame por favor a mi incredulidad, díselo. Y si tienes pecados, por favor, exprésalos y Él te salvará de toda condenación futura. Así que hoy tienes que hacerlo, reconoce tu pecado y entra a la justicia de Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, y vamos a orar. Eterno Padre, ayúdanos a entender esto, Señor, aplicar que esto de una manera clara en tu bendita palabra. Tú eres el único que salvas, Señor, tú eres el único que exaltas, tú eres el único que nos libras de la condenación eterna, de la condenación venidera, del juicio venidero. Ayúdanos, Señor, a entender esto, ayúdanos a comprender esto. No permita, Señor, que vaya por delante nuestro orgullo y que nuestros oídos no presten atención a todo esto, eterno Dios, y no seamos como los habitantes de Noé, que lejos de salvarse, no obstante se burlaban, Señor, se burlaban de él y de su familia, porque sabían, Señor, que pensaban y creían que estaban locos, pero Señor, tú sabes perfectamente bien que el mundo nos va a tachar de locos. Y siquiera, como dice Pablo, que tengamos un poco de locura, Señor. Ayúdanos a entenderte, ayúdanos a asimilarte y a saber que solamente a través de ti encontramos el arca de la salvación. Gracias, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, porque te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos. Dios les guarde.